Bueno, muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a esta charla conferencia. Vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento a la profesora doctora Alicia García de Solavagione. La profesora y la doctora es profesora titular de Derechos Privados 6, Familia y Sucesiones, y docente de posgrado y doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales e investigadora categorizada de docentes, investigadores de universidades nacionales por la Universidad Nacional de Córdoba. Presidenta de la Comisión Argentina de la Asociación de Derechos de Familia y de las Sucesiones, con sede central en Sao Paulo, en Brasil. Miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba, y miembro titular de jurado por selección de magistrado del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Así que, doctora, bienvenida, y cuando quiera empezar. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes a todos. Esta es para mí un momento de gran alegría de participar en esta primera conferencia para la Fundación Atenea, que creo que tiene muy buenas intenciones del perfeccionamiento de los profesionales en distintas disciplinas y distintas ramas del derecho. Entonces, ya habiéndome presentado, vamos a omitir todo esto y vamos a ir a los temas que nos ocupan. Como es sabido, el derecho de familia se estructura en base a distintas instituciones que son de derecho privado, pero en realidad son más bien con un alto componente de orden público. Por lo tanto, el régimen de patrimonial matrimonial ha venido a ser modificado, remozado en el nuevo Código Civil, y tenemos así distintos sistemas de regulación de las convivencias fácticas. Vamos a ir adelantándonos porque en realidad lo que quiero demostrar son las distintas formas de familiares en materia de alimentaria y en materia de compensaciones económicas. Es muy común y es muy habitual confundir o desconocer la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria. Por lo tanto, se hace necesario, primero, antes de comenzar con las prestaciones compensatorias, establecer cuáles son los presupuestos de la obligación alimentaria. Obligación alimentaria que tiene un fundamento sustancial en la solidaridad familiar, que es el deber de asegurar a la familia la subsistencia de ese clan, de ese grupo familiar o cuasi familiar, porque en este momento sabemos que tenemos 13 o 14 grupos y modelos familiares diferentes, por lo tanto pueden ser grupos de hermanos, el tutor con el pupilo, etcétera. Por lo tanto, pueden haber cuasi familias. Dentro de esas familias, la obligación alimentaria exige los presupuestos fundamentales de exigibilidad, que son el vínculo jurídico de parentesco, la necesidad del que los pide, el del requirente, que rigiendo la norma del derecho romano impreteritum non vivitur, por eso cuando hablamos de obligación alimentaria, siempre tiene efectos ex nunc para el futuro del momento. Desde el momento que pedimos la obligación alimentaria, no puede retrotraerse a algún momento anterior procedimentalmente, siempre tenemos que mirar para el futuro, porque alimento no solicitado es considerado por la judicatura alimento no necesitado. Y por último, pudiencia del requerido, es decir, pudiencia del que los debe dar. Esto es fundamental tener en claro para poder analizar las diferencias con respecto a las prestaciones compensatorias que vamos a ver más adelante. Es decir, los alimentos, como hemos visto, tienen distinta naturaleza, algunos, los parentales, los familiares, los cuasi familiares, tienen como fundamento el deber de solidaridad, otros el deber de gratitud cuando provienen de una donación, otros en los alimentos reparatorios,
tienen naturaleza resarcitoria, y por último los alimentos negociables, ex hominem disposiciones, los alimentos convencionales, es decir, aquellos que son convenidos entre la parte en base a la autonomía de la voluntad, y por último los alimentos que son dispuestos por vía testamentaria. Vamos a los más comunes en esta recorrida elemental sobre los alimentos, porque ustedes tienen que fijar claramente la diferencia entre lo que es la obligación alimentaria o los alimentos entre cónyuges o alimentos entre convivientes, alimentos derivados de las relaciones parentales, de lo que son las prestaciones compensatorias, que vamos a ver claramente que tienen una naturaleza jurídica absolutamente diferente. ¿Por qué? El deber alimentario entre cónyuges tiene una naturaleza jurídica, que es durante su obligatoriedad durante la vida en común y la separación de hechos. Recuerden que en virtud del artículo 432, recuerden que ya no se exige más la cohabitación entre cónyuges, por eso uno dice, bueno, alimentos durante la vida común, o lo que decimos en el aforismo romano, pendiente matrimonio o pendiente convivencia, durante la convivencia, ¿cómo no van a compartir los alimentos? El tema es que se ha eliminado como deber jurídico el deber de cohabitación. Sí se exige la convivencia, pero no la cohabitación. Puede ser la convivencia en domicilios alternativos. Situación complicada, y que complicada en el caso de los matrimonios, por lo cual convierte al matrimonio insólitamente en algo más gravoso que una unión convivencial, porque en la unión convivencial se exige cohabitación, en la convivencia matrimonial no. Por lo tanto, la cohabitación puede ser en distintos domicilios, domicilios alternativos. De hecho, el único deber subsistente en el matrimonio es el deber de asistencia, como regla el 431 y el 432. Entonces tenemos necesidad del que los pide, pudiencia del que los debe dar, y acreditar el vínculo jurídico de parentesco o el vínculo jurídico obligacional. Existe durante la separación de hechos, luego de la separación de hechos y con posterioridad a la sentencia de divorcio, unos alimentos excepcionales, como vemos aquí en el PowerPoint. Los alimentos, la intención del legislador ha sido recopilar lo que establece la jurisprudencia europea, que la obligación alimentaria rancia, vetusta, mal pagada, no se basa, es antigua, no es acorde a los tiempos que corren, porque en la actualidad rige el principio de la absoluta igualdad entre los cónyuges o convivientes. El principio de igualdad en los convivientes es fundamental para establecer, para entender que después del divorcio no hay más obligación alimentaria, salvo en dos excepciones que establece el 434. El 434 establece que en caso de que un cónyuge padezca una enfermedad grave preexistente al divorcio, puede solicitar alimento. ¿Pero qué tipo de alimento? No el alimento congruo, no el alimento amplio, abarcativo, es el alimento de toda necesidad, el limitado. Y la segunda, la otra excepción es no tener recursos propios ni posibilidad razonable de procurárselo. Esto va a cuento de aquellos supuestos donde uno de los cónyuges o convivientes haya perdido posibilidades laborales, tenga alguna edad avanzada y no pueda insertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, la idea es que lentamente se vaya dejando la idea de los codificadores del 2015, no le estoy diciendo que suceda en la realidad
no sucede lo mismo. Por eso muchas de estas normatividades legislativas y novedosas no han sido acogidas por la sociedad, no han sido validadas por la sociedad, porque siguen solicitando cuotas alimentarias en los tribunales. La otra excepción decíamos que es no tener recursos propios ni posibilidad razonable de procurárselos, y también limita las posibilidades de solicitar esa cuota alimentaria, que es por el lapso de duración del matrimonio. Por último, en el inciso C, como hemos marcado, no proceden los alimentos en el caso de que el conviviente o el cónyuge haya pedido una compensación económica. Por lo tanto, aquí tenemos que distinguir las categorías entre alimentos. Los alimentos durante la convivencia y durante la separación de hecho es un tipo de alimento. Y el deber alimentario posterior al divorcio ya tiene otra naturaleza jurídica y limitada. El deber alimentario durante la convivencia y durante la separación de hecho siempre tiene carácter asistencial, basado en el interés superior familiar, denominado derecho de familia, favor matrimoni. La idea es que lentamente vaya dejándose de lado, pero bueno, esto todavía se encuentra vigente. Durante la vida en común y de la separación de hecho, los cónyuges pueden hacer los convenios, pueden pactar los alimentos o pueden, con posterioridad a la separación, solicitarlo judicialmente. En el artículo 433, cuando se tiene que fijar un alimento, ya sea durante el matrimonio o durante la separación de hecho, las pautas para la fijación, que van a ser siempre judicial, va a tener que tener en cuenta determinados roles que cumplían cada uno de los integrantes de ese matrimonio, esos consortes o esa pareja, para poder fijar con certeza un determinado monto: trabajo del hogar, la dedicación a los hijos, la edad, el estado de salud de ambos cónyuges, la posibilidad de acceder a un empleo, el carácter ganancial o propio de la vivienda familiar, porque este caso es un plus que otorga el juez, en el caso de que a alguno de los cónyuges le otorgue la vivienda y al otro no. La situación patrimonial durante la convivencia de uno del que pretende la separación, y durante la convivencia y la separación de ellos, entre otros elementos que tiene que tener el juez en la mano para fijar una cuota alimentaria. Cuando cesan los alimentos fijados durante el matrimonio, durante la convivencia y la separación de hecho, cesa, como establece el artículo 433, cuando desaparecieron las causas que lo motivó. Es decir, cuando la persona ya no necesite el alimento y por lo tanto el requirente los dé por terminado. O cuando el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial. Aquí, pequeña aclaración, pero es una disquisición más bien académica: el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial. Ya van a ver más adelante cómo yo reitero el tema de que no tiene nada que ver la culpa, ¿no? La culpa no entra en los alimentos ni las consideraciones para fijar los alimentos, pero lentamente y solapadamente la atribución de culpabilidad ingresa como un elemento perturbador y contradictorio del legislador del 2015, porque el alimento cesa si el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial o incurre en una causal de indignidad, naturalmente, como corresponde, y
también si se decreta el divorcio, es decir, no hay más cuota alimentaria después del divorcio. Pero fíjense, esto lo marco nada más como una incoherencia de la normativa: el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial. Luego del cese vamos a ver los alimentos posteriores al divorcio, es decir, ya provocado el distracto conyugal, sentencia de divorcio decretada judicialmente, no hay más alimentos. Pero puede el juez ordenar en dos supuestos que tienen naturalezas jurídicas diferentes. Alimentos entre cónyuges posteriores al divorcio son los fijados en el 434. Cuando se trata de alimentos que se deba pasar al cónyuge enfermo de la enfermedad preexistente al divorcio, que impide autosustentarse. Esta obligación alimentaria es muy peculiar, muy interesante para analizar, porque los alimentos en general y en particular son intuitu personae, una obligación que le incumbe solamente al el que está obligado a alimentar a otro. Es decir, el obligado es el responsable. Pero en este caso vemos entonces que la obligación alimentaria es una obligación intuitu personae. En los casos de los alimentos para el cónyuge enfermo, la obligación alimentaria es el único supuesto en donde una obligación intuitu personae se transmite como una carga de la sucesión a los herederos del sano. Es muy peculiar y yo celebro que haya sido acogido así. Es decir, que muerto el obligado, la obligación alimentaria subsiste para el cónyuge enfermo por parte de los herederos. Y la segunda tipología alimentaria y excepcional después del divorcio, en aquellos casos donde el cónyuge necesitado tenga carencia de alimentos y de recursos razonables para procurárselos, y teniendo en cuenta fundamentalmente el juez la edad, el estado de salud, la capacitación laboral y la atribución de la vivienda. Estos alimentos, naturalmente, como ya dijimos, no pueden ser fijados por un plazo mayor a los años que duró el matrimonio. Es decir, si el matrimonio duró 15 años, los alimentos se deberán fijar por el plazo de esos 15 años. Y no procede en aquellos supuestos donde se ha solicitado y se ha recibido una compensación económica. En ambos supuestos desaparece la obligación alimentaria, desaparece cuando desaparece la causa que lo motivó. Luego, cuando el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial o incurre en una causal indignidad, y también en aquellos casos en donde el convenio regulador del divorcio se refieren a determinadas pautas y no las contemplan. Por lo tanto, si existe un convenio regulador, como lo establece el 434, se van a regir los alimentos durante esa etapa de la vida cuasi familiar, porque ya no es familiar o matrimonial, van a regir las pautas establecidas en el convenio regulador. Ya creo que lo vimos. Alimentos provisorios, finalmente, es una innovación que trae el Código del 2015, que establece que una vez deducida la acción de nulidad o de la acción de divorcio, el juez puede tomar medidas pero provisorias necesarias para regular las relaciones entre los cónyuges, y entre ellas puede fijar
alimentos provisorios, es decir, una medida saludable, sobre todo considerando cuando se ha provocado el shock que genera toda separación, todo divorcio, situación emocional que no ha sido contemplada precisamente por el Código del 2015, ya vamos a ver por qué. En este caso, cuando se inicia la acción de nulidad matrimonial o de divorcio, el juez puede fijar transitoriamente una cuota alimentaria. Y ahora vamos al tema que nos convoca. Disculpen que ha sido la introducción era absolutamente necesaria para no confundirnos, porque las compensaciones económicas son cosas totalmente diferentes a la prestación alimentaria. Como vemos, fue incorporada en el Código del 2015, pero no, en realidad, incorporada legislativamente en el texto normativo del Código del 2015, pero como verán aquí, ya hubo proyectos de ley sobre las compensaciones económicas. Y aquí quiero detenerme, parar un poco la pelota para decirle que en homenaje a mi maestro y formador, el profesor Eduardo Fonsolato, quiero decirle que existió un proyecto eh, que se presentó ante determinadas legisladoras. En ese momento era legisladora Marcela Rodríguez, la legisladora Cárcar, etcétera, lo que en ese momento se llamaba ARI o Coalición Cívica. El profesor Fonsolato presentó el proyecto porque fue la primera persona, el primer jurista de nota que trajo las prestaciones compensatorias de Europa y las ilustró en Argentina como un modo de remozar el sistema alimentario que en muchos aspectos y con las tribulaciones financieras y las alquimias de los paraísos fiscales que a veces utilizan los cónyuges para tener el dinero negro, eran inocuas, eran imposibles. En ese momento, el proyecto sobre la incorporación de las compensaciones económicas y tal cual como la conocemos en la actualidad, menos el plazo de caducidad, fue propuesto por estas legisladoras de Hilari a petición del doctor Fonsolato, pero obviamente, literalmente fue rechazado porque consideraban que a tratar este proyecto era un ataque antifamilia, que era el proyecto no era satisfactorio, que iba a conducir a que los hijos no sean atendidos por sus madres o padres, etcétera. Y no estoy hablando de hace muchos años, este proyecto era del 2008, ¿verdad? Aquí está el texto que fue publicado en un prestigioso diario como La Nación, con las críticas que también he reflejado en el PowerPoint que quedará a disposición de el profesor Altavilla y de Manuel en su caso. Bueno, vamos al tema que nos convoca. Las prestaciones compensatorias o compensaciones económicas. Para nosotros son muy novedosas. Ahora todo el mundo habla y dice, ay, puede compensar, pero nadie sabe lo que son las compensaciones económicas. La verdad sea dicha. Cuesta mucho que se entienda que es muy diferente la compensación económica al alimento. Surgen en Europa prácticamente en mediados de la década del 70 y tiene principios y fines diferentes. Existen en la mayoría de los países europeos, como Francia, Dinamarca, Inglaterra, etcétera. Ahí ustedes verán, muy desarrollado en estos países. Y a partir del 90 se introducen en algunos estados americanos y a partir del 2000 en el Distrito Federal en México. Siempre destacando lo que decía el maestro Fonsolato, era importante para entender este instituto lo que habían expresado en Europa el Comité de Ministros de Estados miembros del Consejo de Europa en la recomendación 89-1, que establecía que
era deseable que se acordara a uno de los ex esposos solo la compensación económica, solo con el fin de que adquieran con la mayor celeridad posible una independencia económica. Fíjense qué claridad el comité de expertos, de ministros del Consejo Europeo hace su recomendación. Bueno, en otras épocas en donde había sometimiento de uno de los integrantes de la pareja, ya sea la mujer, generalmente era la mujer, pero ahora ya tenemos los principios de igualdad absoluta de derechos entre hombre y mujer, por lo tanto, esta especie de capitis diminuso de obligarla a padecer las necesidades alimentarias por una exigua cuota que es muy fácilmente burlable, debería poner en un pie de, de fortaleza a la parte más vulnerable de la pareja. Y lo dice claramente bueno, el Comité de Expertos Europeos. ¿Cuáles son los fundamentos? Dijimos, igualdad de derecho entre cónyuges, igualdad de derecho entre convivientes, compensando, lo que se busca es compensar la disparidad de niveles de vida a causa del divorcio. Inexistencia en el caso de que no haya igualdad de derecho, como es en aquellos países orientales de ritos islámicos, no se va a dar nunca la prestación económica porque no existe el principio de igualdad entre los cónyuges, no existe, existe lo que se denomina privilegio de la virilidad, donde los derechos civiles de la mujer, derechos civiles, económicos, patrimoniales, son absolutamente inexistentes. Este principio de las compensaciones económicas o prestaciones compensatorias, como nos gusta llamar a nosotros, solamente puede darse en aquellos países donde rige la absoluta igualdad de derechos. Atendiendo a las diferentes normativas nacionales e internacionales, existen distintas categorías de prestaciones alimentarias. Según sea el tipo de beneficio que otorgan, se distinguen entre prestaciones civiles, que son aquellas que se solicitan a modo de una indemnización, y que también las prestaciones previsionales, que son más bien de derecho público. A su vez, las prestaciones civiles se catalogan en prestaciones correctoras de la disparidad económica y prestaciones reparadoras del enriquecimiento sin causa. También se encuentran las prestaciones legales, convencionales, y por último la prestación compensatoria post-divorcial o post-convivencia. Y aquí hago un parate. Si puedo bajar el PowerPoint, que tuvimos un pequeño inconveniente recién. Acá me detengo para decirle que las prestaciones compensatorias, tienen una naturaleza jurídica basada en la autonomía de la voluntad. Es decir, es una función compensatoria, es una función reparatoria del presunto o posible enriquecimiento indebido de una de las partes frente al empobrecimiento del otro. Por lo tanto, vamos a ver esto en términos generales en los distintos países. ¿Y por qué se da así? Porque se corrige la disparidad de la situación emergente del divorcio para compensar servicios benevolentes. Obsérvese que en Argentina se da en este punto, se otorgan para corregir la dispar situación emergente del divorcio. También se dan para compensar servicios benevolentes, por ejemplo, si alguno de los miembros de la pareja trabaja en la empresa familiar y no tiene remuneración. Y por último, para compartir los derechos o expectativas previsionales originados en cabeza de los esposos durante el matrimonio o de la convivencia matrimonial. ¿Qué es lo que se pretende que se haga?
En el momento que se provoca el divorcio o el cese de la convivencia, se toma una fotografía del patrimonio de esas dos personas. Y se observa en esa fotografía si ha habido un empobrecimiento de uno de los miembros de la pareja y si esa disparidad debe ser resarcida o no. Entonces, de esta radiografía, que es decir, prácticamente que va a ser necesario que cada uno de los integrantes de la pareja, y en particular, porque ya al estar casado existe como una especie de tranquilidad financiera que le otorga el vínculo jurídico, una estabilidad matrimonial, que por ahí no se observa en las uniones convivenciales, que son más inestables. Entonces, es como que es necesario guardar todos los comprobantes de lo que se compra, comprobante de lo que se adquiera y financieramente saber cumplir con este deber de comunicación entre cónyuges, que es la especial lealtad en mantener al otro informado de los movimientos económicos financieros de la pareja. La prestación compensatoria civil consiste en el pago de un monto global o en una cantidad periódica. Precisamente a raíz de esta charla que encontré un fallo muy reciente del Superior Tribunal donde se toca este tema, en donde se solicita un monto determinado, la Cámara lo revierte y el Superior Tribunal después decide que la Cámara actuó mal. Porque vamos a ver que tienen naturaleza jurídica diferente, no se puede modificar la prestación compensatoria. La prestación compensatoria dijimos que puede presentarse en el pago de un monto global o de una cantidad periódica, generalmente mensual, temporaria o vitalicia, excepcionalmente vitalicia, que uno de los divorciados debe abonar al otro, para subsanar el desmedro en el nivel de vida económico-social que sufre a causa del divorcio o para compensarlo de aquellos servicios o bienes que ha aportado a la sociedad conyugal o a la sociedad de hecho en la convivencia, no pueden ser justipreciados, no pueden ser valorados. Por ejemplo, el título de abogado es un bien propio de un cónyuge, pero no implica que no haya otra parte, otro polo de la pareja que haya colaborado en ese título de abogado, aunque sea cebándole mate a la noche para que se pudiera recibir de abogado, etcétera. Por lo tanto, hay determinados roles que deben ser compensados para que verdaderamente sea justo la división. No se trata de una división de bienes, sino el patrimonio y la vida el tiempo que ha detraído uno de los integrantes de la pareja en beneficio del matrimonio o de la convivencia. La compensación económica está contemplada en el artículo 441 y la define como el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto. Desequilibrio manifiesto. Aquí ya está hablando de que hay que tener cuidado en probar la existencia de este desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación. En esta fotografía que saqué de mi patrimonio, es de un modo que cuando entré al matrimonio está desdibujada, se ha visto disminuida, no es la misma calidad de vida, no tengo los mismos contactos sociales, no tengo las mismas actividades laborales que tenía al comienzo del matrimonio. Es decir, hay un desequilibrio manifiesto que implica el empeoramiento de la situación de uno de los cónyuges y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. En estos supuestos,
tiene derecho a solicitar una compensación económica. Puede consistir en una prestación única, que es lo ideal, prestación única. El problema es que muchas veces no se entiende y se la hace mensual, con lo cual llega a confundirse con la cuota alimentaria, o puede consistir también en una renta de un determinado bien, en un plazo determinado, o pagarse en dinero, pagarse con o erogarse con el usufructo de determinados bienes, u otro modo que determine o decidan las partes o el juez. A ver, me parece que me falta otro concepto. Requisitos de procedencia. ¿En qué supuestos, en definitiva, está contemplado en el artículo, pero desgranando el artículo, vamos a determinar en qué supuesto procede la compensación económica? Primero debe haber un desequilibrio manifiesto. Ese desequilibrio manifiesto sea producido por el divorcio, la génesis, el origen, que a su vez significa un empeoramiento de la situación de uno de los cónyuges y que tenga como finalidad determinada el matrimonio y su ruptura. Por lo tanto, está clarito que debe haber como una ecuación financiera de cómo se entra al matrimonio y cómo se sale, para ver si ha habido un detrimento económico en el patrimonio de alguno de los cónyuges o de los convivientes, y a ese después solicitar la compensación económica. Como vemos, esta fue una incorporación del Código del 2015 a raíz de que se incorpora también como régimen fundamental el régimen de separación de patrimonio. Se sostiene que no se casan los patrimonios, sino que se casan o contraen matrimonio las personas, que no se van a vivir en pareja los patrimonios, ni se unen los patrimonios, sino las personas. Por lo tanto, el régimen de separación de bienes imprescindiblemente debe ir de la mano y debe ser regulado, como se ha regulado en el Código Civil del 2015, las prestaciones compensatorias, porque si no es muy injusto. Cierto es, como decía el maestro Borda, que es difícil de probar en un régimen de separación de bienes el desequilibrio manifiesto cuando no hay un patrimonio ganancial, cuando no hay una confusión de patrimonio. Por lo tanto, es un poco complicado determinar en el régimen de separación de bienes quién es el que sufrió el detrimento, no porque no hay bienes gananciales. La compensación económica, otra de las cosas que debemos de decir en cuanto a la naturaleza jurídica, es que no es una sanción. Por eso le hablaba al comienzo de que no hay concepto de atribución de responsabilidad ni de culpa. La naturaleza jurídica es indemnizatoria. Aquí lo que se pretende, mientras en los alimentos la naturaleza jurídica era la solidaridad familiar y el deber de subvenir las necesidades de los miembros de la familia o del cónyuge enfermo postdivorcial, o del cónyuge que no tiene bienes como para sostenerse, la compensación económica es una indemnización que evita que la otra parte se enriquezca sin causa, y que va a haber siempre un factor objetivo de fundamentación, que es el detrimento patrimonial sufrido y a causa del divorcio. La razón de ser o la naturaleza jurídica de la institución se funda, como lo decía Alain Seo,
en la equidad, en la justicia distributiva, es decir, en el enriquecimiento sin causa de una de las partes en detrimento de la otra. Y ahí empezamos a discutir cuál es la naturaleza jurídica de la compensación económica. Sabemos que la naturaleza jurídica de los alimentos, la solidaridad familiar, el deber asistencial, el de subvenir las necesidades, y que es intuito persona, no es intuito patrimonio. La compensación económica es intuito patrimonio, es decir, puede ser embargada, puede ser retenida, puede ser prendada, pero también es una institución que algunos sostienen que es sui generis, pero porque lo social, lo solidario no le va a resultar ajeno, porque entre dos personas entre las que alguna vez hubo algo de afecto, no es fácil terminar un vínculo sin una reparación integral. Entonces, es una institución de naturaleza sui generis, responde al principio de igualdad real de oportunidades entre cónyuges o convivientes, que ofrece a cada uno de ellos la posibilidad de ser independiente en su propio proyecto de vida e iniciar otro proyecto de vida en libertad y con independencia financiera, evitando de ese modo la violencia económica a veces que sufren las mujeres, y se basa en la autonomía de la voluntad entre cónyuges y convivientes. Cuando uno habla de estos temas, es difícil explicar las diferencias, porque son instituciones, si bien muy parecidas, nosotros entendemos que no hay forma de confundir una indemnización de una obligación que es, casi le diría, natural. Pero vamos a intentar hacerlo. Aquí hemos hecho un cuadro diferenciando las compensaciones de los alimentos. ¿Cuáles son los presupuestos? Las diferencias con los alimentos. Compensaciones, tiene que haber un desequilibrio patrimonial manifiesto, el empeoramiento de la situación de uno de ellos, y la causa de ese empeoramiento es el matrimonio o el cese de la unión convivencial. En los alimentos es una obligación, el deber alimentario es una obligación durante el matrimonio, y después del matrimonio es excepcional. ¿Cuál es la finalidad o la equiparación? Es el equilibrio patrimonial, un equilibrio objetivo en la compensación económica. Por lo tanto, le son aplicables en cierto modo las normas en esto de la responsabilidad objetiva civil contractual. En cambio, en los alimentos tiene un carácter asistencial, como dijimos, basado en la solidaridad familiar. También tengamos en cuenta que el alimento, por otro costado, hay que dejarlo bien en claro, el que paga lo que debe no está haciendo una donación ni una liberalidad. El que da alimentos está cumpliendo con lo que le es debido. Entonces, el alimento no es una dádiva, el alimento. La prestación compensatoria es otra cosa. El alimento, cumpliendo los tres principios elementales de la obligación alimentaria, es un deber legal. Luego vemos los caracteres. Como dijimos, la compensación económica es inherente al patrimonio. En cambio, los alimentos inherentes a la persona. Muerto el obligado o muerto el necesitado, culmina la obligación alimentaria, mientras que la compensación puede ser objeto de crédito, es transmisible, es embargable, compensable, cesible y renunciable, cosa que los alimentos son irrenunciables. Por lo tanto, creo que esto es muy importante que lo tengan en claro para que cuando abogados litigantes vayan a patrocinar a un cliente que tenga fortuna,
sepan que la compensación económica tiene una naturaleza jurídica objetiva. Acá no entran en la atribución de culpa, las responsabilidades, ni nada. Tienen que tratar de ver nada más cómo entró esa persona al matrimonio y cómo salió, o cómo entró a la unión convivencial y cómo salió. Y por lo tanto, establecer una ecuación objetiva que deje de lado por ahí, que deje de lado los 3 requisitos exigidos por los alimentos. Ahora, tampoco podemos decir que son estrictamente daños. No podemos técnicamente, los que estudiamos, nos gusta estudiar las naturalezas jurídicas, técnicamente no podemos decir que son daños, porque es el fundamento de la compensación se prescinde del concepto de culpa. Y en los daños y perjuicios hay una responsabilidad subjetiva. La finalidad de las compensaciones es corregir el desequilibrio económico y en el caso de los daños y perjuicios es indemnizar o reparar integralmente un daño. Y en cuanto a la procedencia, en las compensaciones procede frente a un desequilibrio económico, es decir, no hay antijuridicidad, en tanto los daños y perjuicios se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, esto es, la antijuridicidad, el daño resarcible, nexo causal y el factor de atribución, cosa que no sucede en las compensaciones económicas. ¿Qué sucede en Argentina? En Argentina, la figura está predominantemente vinculada a las indemnizaciones. Está prevista con una naturaleza indemnizatoria, pero también decimos que lo asistencial no le es ajeno, pues cuando el juez debe tener en claro las pautas para su fijación, ahí aparecen rubros muy similares a los de la obligación alimentaria. Por lo tanto, lo asistencial no les es ajeno en algunas pautas para su determinación, el acceso a un trabajo, la edad de los convivientes, las posibilidades laborales, la atribución de la vivienda, y para que se fije una determinada renta compensatoria. Nuestra postura, siempre nos hemos caracterizado por decir nuestra opinión y francamente y sin tapujos. Nosotros entendemos que no hay ninguna analogía posible entre ambos institutos, entre los alimentos y las prestaciones compensatorias. El deber alimentario familiar y los alimentos negociables y prestaciones compensatorias tienen fundamentos causales diferentes. Mientras no exista un precepto legal que ordene la aplicación supletoria de los alimentos, rige el principio que impide la aplicación extensiva. Esto lo digo porque han intentado equiparar las prestaciones compensatorias con la obligación alimentaria, confundiendo ambos institutos, y no es así. Aun cuando tengamos nuestra opinión sobre la justicia o injusticia de una determinada situación familiar, no podemos aplicar por extensión o por analogía los principios de la obligación alimentaria a las prestaciones compensatorias. Y decimos que si no hay una norma legal, un precepto legal que diga son iguales y son de aplicación extensiva, nosotros seguiremos considerando que son dos instituciones diferentes. ¿Por qué? Por las normas llamadas del jus singulare o de derecho excepcional, son normas que por su mismo carácter no pueden ser extendidas analógicamente. Y así
fue decidido por mayoría en el año 2017 en unas jornadas de La Plata, jornadas nacionales de derecho civil, y establecieron que, de lege lata, la naturaleza jurídica de la compensación económica es autónoma, no es ni asistencial ni indemnizatoria, es diferente. ¿Cuáles son las pautas que tiene en cuenta el juez para la compensación económica ante la falta de acuerdo de las partes? Por supuesto que lo ideal siempre es, en base al principio incorporado en este código, que es el principio de la autonomía de la voluntad, que las partes lleguen a un acuerdo, un convenio regulador. El convenio regulador establece cuál va a ser el monto, la forma de pago y cuál va a ser la prestación compensatoria. Convenio que deberá ser inscrito luego en el registro, en el mismo, la sentencia de divorcio, pero en la mayoría de los casos sucede que no hay acuerdo. Llegan a las partes, una de las partes pide al juez, siempre muy propio de la naturaleza argentina. Yo he visto otras legislaciones, sucede que es más fácil ponerse de acuerdo y no solicitar al juez. Aquí siempre es más fácil recurrir a un tercero, después echarle la culpa al tercero. Entonces, se le solicita al juez el acuerdo, la fijación de una compensación económica. ¿Y cómo va a ser el juez? Ya lo dijimos en parte, para fijar esa compensación económica. Si la parte no presenta un convenio regulador o no dice nada, el juez va a comparar la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio. Es decir, que va a haber una cierta causalidad entre el quiebre matrimonial y el empeoramiento del patrimonio. Una vez comprobado ese eventual desequilibrio, va a proceder a recomponer o equilibrar ese patrimonio, ese detrimento que ha sufrido uno de los patrimonios, una de las partes. ¿Y cuáles son las pautas que va a tener el juez para fijarlas? Están en el código, en el artículo 442. Son el estado patrimonial de los cónyuges al inicio y a la finalización del matrimonio, la dedicación de cada cónyuge a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio, la edad y el estado de salud de los cónyuges, de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad del cónyuge reclamante de acceder a un empleo. Siempre en una pareja, en un matrimonio, va a haber uno que tenga un tiempo mayor de dedicación a la vida familiar, a la crianza de los niños, y ese tiempo tiene que ser tenido en cuenta económicamente por el juez para fijar la compensación económica. Por lo tanto, aquel temor infundado que decía en otro proyecto antifamilia queda de lado, porque si bien va a haber una de las padres, generalmente la madre, digámoslo, la verdad, puede se quiere dedicar con mayor amorosidad a la familia, a la crianza de sus hijos, bueno, ese tiempo que ella ha retraído de su carrera, de su oficio, de su trabajo, tiene un monto compensatorio que puede ser fijado por el juez y ordenado por el juez. También es importante este punto, que lo he subrayado, que es la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Esto viene, y por último, la atribución de la vivienda familiar. Esto viene a cuento porque a veces durante la vida
matrimonial o convivencial, hay determinadas situaciones que uno las va naturalizando, las va haciendo como común. Bueno, es lo que corresponde, bueno, está bien, total, a mí no me cuesta nada. Voy unas horas a la peluquería y atiendo yo la caja mientras él se queda en casa o va a hacer los trámites. Y esa colaboración prestada en la peluquería, que es de mi cónyuge o que es de mi conviviente, es una colaboración benevolente. Lo hago porque quiero y porque tengo tiempo y tengo ganas. Nadie me impone esa obligación. También va a ser tenida en cuenta y debe ser tenida en cuenta por el juez a los fines de fijar la compensación económica. Como verán, la compensación económica es una figura, son figuras sumamente ricas y mucho más tangibles que la obligación alimentaria. La obligación alimentaria generalmente tiene un tope, es rancia, es vetusta, es fácil de engañar, es fácil de trucar. Hay determinadas profesiones donde donde sus dependientes cobran en negro una determinada parte para de ese modo evitar la obligación alimentaria. La compensación económica es muchísimo más difícil de soslayar o de ocultar. Obviamente el pedido de la compensación económica es ejercicio facultativo. Lo pide si quiere, si no no quiere o considera que está todo bien en su patrimonio, al contrario, yo me beneficié con determinadas cosas o determinadas situaciones con el divorcio, me liberé y no tengo cuentas pendientes ni facturas pendientes, ni económicas, ni emocionales, bienvenido sea. Este ejercicio facultativo no es una imposición solicitar compensaciones económicas que a veces sirven para aumentar la litigiosidad, pero muchas veces ello aumentar la mortificación entre cónyuges y termina rompiendo lo poco o casi nula armonía que queda en esa pareja, especialmente grave cuando existen niños en común, hijos en común. Lo he visto y créanme que es súper doloroso. Entonces, vemos que es de ejercicio facultativo. El desequilibrio patrimonial, también es importante aclararlo, no se relaciona con la pérdida del valor intrínseco del capital, es decir, inflación, etcétera, mala administración, teorías de la imprevisión, etcétera. Es el valor que cada parte fija, el quantum que fija el juez, de acuerdo al rol. No hay un baremo determinado. El juez, en el caso de que las partes no hayan hecho un convenio regulador, va a ser el que tenga en cuenta todos estos roles. Y acá tenemos un verdadero problema. No en el caso de que sea el juez el que valore el caso concreto, por el contrario. Obviamente, si hay una cuota alimentaria a favor del cónyuge que lo solicita, no corresponde, pero el juez verá si se puede hacer excepciones o no. El problema más grave que existe en Argentina, con lo cual a mí me hace sospechar un poco, uno siempre en estas cuestiones ya somos grandes, hemos visto tantas legislaciones, llama la atención el plazo de caducidad para reclamar la compensación económica. Es de 6 meses computados desde la sentencia de divorcio. Y yo lo digo con todas las letras, es un absurdo el plazo tan exiguo de 6 meses. Viola claramente los derechos constitucionales como el derecho de propiedad, el derecho a la intimidad, el derecho incluso al de peticionar frente a una situación que creemos que verdaderamente debe ser reparada. ¿Por qué pasa esto?
venimos de un divorcio. La situación real, el caso como venimos de un divorcio. Ya no existe más la atribución de culpa. Los dos están en un pie de igualdad. Aquel que convivió durante 40 años con la misma persona y que de un día para el otro se va, no tiene ninguna atribución de responsabilidad, no tiene ninguna condena ni castigo, estamos de acuerdo. Ahora, también no solamente nos piden que no reflejemos la realidad de un divorcio, sino también nos exigen que no suframos. ¿Por qué? Porque en 6 meses tenemos que resolver si pedimos o no compensaciones económicas. No, el lapso de tiempo del duelo postdivorcial en el caso de un matrimonio funcional son 3 años. En el caso de un matrimonio disfuncional, con lo cual el divorcio es un divorcio conflictivo, son de 5 años, dicho por los especialistas en psicología familiar. Si estamos frente a un divorcio disfuncional, ahora que son tan rápidos, y tenemos que decidir en el momento que el juez dicta sentencia, que a veces son 3 días, 4 días, 5 días, o 6, a veces un poco más, puede llegar a 2 meses, pero no más de eso, nos piden que antes de los 6 meses estemos en condiciones emocionales y anímicas de solicitar prestaciones compensatorias. Me parece que es muy fuerte. Por eso digo que el elemento asistencial, el deber, los proyectos de vida en común, aquellas que iniciamos en este camino de la convivencia, en este camino en donde ambos queríamos forjar un futuro en conjunto, se rompe a pedazos cuando nos imponen la obligación de decidir si le pido o no le pido una indemnización, que suelen ser muy elevadas a veces, en 6 meses. Es muy posible que si no tienen un abogado diligente, el plazo se venza y no hay vuelta atrás, porque el plazo de caducidad caduca, no solamente caduca la obligación, sino caduca el derecho a pedir. Por lo tanto, se iniciará un incidente de declaración de inconstitucionalidad del plazo de 6 meses, que hasta ahora no conozco que haya prosperado, pero no comprendemos realmente, y nos parece hasta cruel, que se haya fijado un plazo tan exiguo. Algunos autores, como habíamos adelantado, consideran que el tema, por esto mismo que decimos, el tema de la culpa, decía Zanoni, se filtrará inevitablemente al discutirse las compensaciones económicas. Creemos que no, esperemos que no y aspiramos a que no, pero algunos autores consideran que es todo tan rápido, se decidió de un modo tan rápido y tan matemático y con tanta frialdad, que creo yo, y espero equivocarme, que la fuente de muchas situaciones que vivimos en la actualidad, de mucha violencia y de intolerancia familiar, conyugal, postconyugal o convivencial, es por motivos de dinero. Y en eso no ayudan las malas leyes. Bueno, vamos a seguir, pues si no, no vamos a terminar. Y yo creo que está recontra, estoy excedida en tiempo. Algunos consideran, con respecto a la culpa, consideran que la prestación compensatoria, como ya dijimos, no se estructura sobre la idea de la culpa y no hay atribución, porque no hay atribución de responsabilidad como corresponde, no hay divorcio por causales subjetivas, no hay atribución de culpabilidad. En cambio, en el Código de Quebec exige que para solicitar la prestación compensatoria debe ser el cónyuge inocente, no el cónyuge culpable. Entonces, como aquí lo dice. Y en la otra postura
la postura B establece que la conducta antimatrimonial de una de las padres excepcionalmente puede fundar una negativa a otorgar la compensación económica a favor del culpable. En Francia, la Comunidad Europea solo se le niega al culpable del divorcio, pudiéndose pedir la prestación a pesar de la atribución de culpabilidad. Y como siempre, expido con respecto a este tema. El pago de las compensaciones económicas no es un premio, ni es tampoco un juguetito, ni un consuelo, ni es una donación forzada. Es el pago de lo que se adeuda civilmente a aquel que se enriqueció sin causa a costa del esfuerzo del otro. Por ende, es inconcebible que el pago dependa de la conducta el pretenso rentista haya observado durante la convivencia. Haya actuado bien o mal, corresponde que se pague y que se devuelva a aquello que el detrimento que sufrió el otro cónyuge. La pervivencia del derecho a la compensación económica no debe estar subordinada a la decisión posterior de contraer nuevas nupcias, otro dislate, ¿no? De vivir en unión estable o permanecer en vínculos jurídicos o fácticos al respecto. No tiene nada que ver que aquel que solicita la prestación compensatoria contraiga nuevas nupcias. Pero bueno, en eso no fuimos escuchados. Las circunstancias apuntadas permiten distinguir entonces la compensación económica de una prestación alimentaria respecto de la cual el juego de tales situaciones puede determinar que un juez interprete las conductas de los involucrados haciendo que no nazca o que ni siquiera o se restringe el derecho que caduque. El juez no puede entrar a analizar la conducta de uno de los cónyuges. Con respecto al tema de la renuncia, si se puede renunciar a la prestación compensatoria, existen dos criterios, como todas las cosas en derecho. Me daba gracia porque apenas lo conocí a mi marido, lo primero me dijo, es cierto que existen dos bibliotecas para todos en derecho, éramos novios. Y era verdad, han pasado 40 años y seguimos, exigen existiendo dos criterios para todo. En primer lugar, y me parece que es razonable, no puede renunciarse anticipadamente. La prestación compensatoria no puede ser renunciada anticipadamente porque la autonomía de la voluntad se encuentra en este caso acotada a la elección del régimen patrimonial. Depende de qué régimen optemos. Y aquellos otros que sostienen que sí puede renunciarse, pero solamente después que se haya provocado el quiebre matrimonial o el divorcio, o durante la tramitación del divorcio, habiendo sido fijada en el convenio regulado. En el año 2017 estableció por unanimidad que el Código Civil impide la renuncia anticipada, ya sea en la convención matrimonial durante el matrimonio, pero es válida si después esa renuncia haya sido, la renuncia haya sido ocasionada después del divorcio, después de dictada la sentencia de divorcio. Otro de los temas que también ha generado alguna duda en la doctrina es con la extinción, ¿cuándo extingue? ¿Es factible revisar o modificar la prestación compensatoria, considerando que es una indemnización? El Código Civil nada dice, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que interpretar que en este caso, si corresponde o no. Ante el silencio del código, nosotros podemos conjeturar que se extingue la posibilidad de solicitar prestación compensatoria por el cumplimiento íntegro de lo debido, por el cumplimiento de una condición resolutoria a la que estaba sujeta,
por el plazo de cumplimiento o por la prescripción. Estos son los únicos supuestos en donde nosotros entendemos, yo entiendo, que puede extinguirse la posibilidad de reclamar prestaciones compensatorias. Aquí va el fallo del Superior Tribunal, porque justamente en consonancia con este tema, porque nos preguntamos si es posible modificar la compensación económica ya acordada o fijada judicialmente por el juez, si cambian las circunstancias que lo originaron, muy similar a la teoría de la improvisión. Hay distintas posiciones, como ya sabemos. Para algunos no parece admitirse que el cese de la prestación compensatoria de acuerdo al cambio de las situaciones personales o familiares. No estamos en el campo de la obligación alimentaria, estamos en el campo de la indemnización. Recuerden, aquí, si mejora de fortuna el obligado o disminuye de fortuna, no tiene nada que ver. Se le puede embargar el monte que el obligado debía pagar como compensación económica. Con respecto a este tema, la indeterminación del plazo podría autorizar la revisión o modificación del monto o la modalidad ante una modificación sustancial de las circunstancias si estos cambios no pudieron ser previstos al momento de su de los momentos de su fijación. Y para terminar, porque siguen otros PowerPoint que después se los acercaré, se los mandaré, se los enviaré al doctor Altavilla, con respecto al plazo de caducidad, porque ya así vamos terminando, pero les quería comentar el fallo del Superior Tribunal de Justicia que precisamente habla de esta modificación o extinción de la compensación ya acordada. En el año 2021, el año pasado, en los autos Rodríguez Ramos, Pablo Oscar, Díaz, Mariela Alejandra, divorcio vincular no contencioso, intervino la Cámara de Familia, la esposa solicita al ex cónyuge una compensación económica equivalente a, la señora pide una prestación compensatoria determinada. El tribunal le dice, precise con exactitud monto, plazo, modalidad de pago de la compensación económica pretendida. La mujer le pregunta al tribunal, ella solamente se limita a pedir la prestación compensatoria. Al cumplimentar el decreto, la peticionante expresa se reclama el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil, que a la fecha asciende a la suma de pesos 10.000, es decir, que reclama la suma de pesos 20.000, o lo que en más o en menos se estime veces por el mismo periodo que duró el matrimonio, es decir, 15 años a computar desde la sentencia de divorcio. Y establece la forma de pago. Deberá ser depositado del 1 al 10 de cada mes en la caja de ahorro abierta en el Banco Provincia de Córdoba a los fines del depósito de la cuota alimentaria. ¿Ves? Acá confunde los términos. La misma peticionante solicita prestaciones compensatorias y termina diciendo que depositen todo junto donde depositan la cuota alimentaria. ¿Es más práctico? Sí, es más práctico. Pero cuando le embarguen al cónyuge no va a ser lo mismo la carátula que diga compensación económica que obligación alimentaria, porque nunca le van a embargar si es obligación alimentaria. Es decir, la señora, la ex cónyuge, solicita el monto equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, 20.000 pesos por mes, durante 15 años, pagaderos mensualmente del 1 al 10 de cada mes. A esto, el tribunal, no sé para qué le pidieron que precise el monto, la fecha y todo eso, a lo que la jueza de primera instancia
le rechaza el pedido de compensación económica. ¿Ve? Por eso hay que conocer bien estos temas. Le rechaza el pedido de compensación económica por considerar la jueza de primera instancia que no se configuraban los presupuestos de procedencia del reclamo. Apela la señora y va en apelación a la Cámara de Familia de segunda instancia, la Cámara de Familia de segunda nominación, se pronuncia a favor de la compensación reclamada y establece y señala que la pretensión de la señora era la que habíamos dicho, 2 salarios mínimos vitales y móviles durante 15 años, es decir, 20.000 pesos durante 15 años, pagaderos mensualmente, etc. Y la Cámara de Familia establece lo siguiente. Habíamos hablado, estamos en el campo de la indemnización. La parte ya había solicitado la petición, el monto, la forma de pago y el tiempo. La Cámara de Familia establece lo siguiente. A los fines de definir la modalidad de pago, debe considerarse la condición económica del país. Empiezan a establecer cuestiones más bien de índole política. La condición económica del país con un alto proceso inflacionario que torna desaconsejable extender en el tiempo el pago de una renta mensual por compensación económica. Cambian todo lo que había pedido la esposa, está basado en la inflación, en el proceso que estaba viviendo el país, que es desaconsejable que le paguen cuotas y no en una renta mensual, dado que se produciría la licuación del capital reconocido, y en este contexto fija una compensación económica a favor de María Alejandra Díaz en la suma única de pesos 5.265.000 pesos, tomando en consideración para ello la suma reclamada multiplicada por el número de años transcurridos desde la obtención del título hasta la fecha de la sentencia de divorcio, es decir, 13 años, la que deberá abonarse a partir de los 10 días de quedar firme la presente sentencia. Le cambiaron todas las reglas de juego, violando claramente el principio de congruencia. La señora había pedido un modo, una modalidad de pago, el tiempo, y el señor no estaba de acuerdo porque no podía, pero apelan a la Cámara. En primer lugar, recuerden que la jueza de primera instancia se la rechaza, va a apelar, y la Cámara no solamente le establece que le corresponde, sino también el modo, de acuerdo a cómo está el país, etcétera, cuando la parte ya había dicho ya todo sus necesidades. Llega al Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia dice: no se nos escapa que el diseño legal de la institución, en lo que refiere a la modalidad de pago, es flexible y autoriza el pago en cualquier forma en que las partes decidan o disponga el juez. En efecto, la enunciación legal no taxativa, el 441, establece que puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado, etc. Tales razones conducen a concluir que si la propia peticionante ejerció la opción de una modalidad determinada, una suma equivalente a 2 salarios mínimos depositado en su caja de ahorro y en función de tal concreta modalidad de percepción ejerció su derecho de defensa, el demandado, el tribunal, la Cámara de Familia, no podía modificarla sin incurrir en incongruencia. Además, corresponde destacar que los argumentos vertidos por el ACPO en cuanto con una evidente y con mucha piedad, lo dice el Superior Tribunal, claramente con un sentido intuitivo, considera desaconsejable la determinación de una renta mensual en razón del proceso inflacionario que aqueja al país, soslayan que la peticionante delimitó el
fue ella misma la que delimitó el monto solicitado como referencia a un parámetro variable que es el mínimo vital y móvil. Por lo tanto, hace lugar a la casación rechazando las modificaciones introducidas por la Cámara de Familia. Es todo cuanto tengo para decirles. Aquí termina mi exposición. Quedaría muchas más cosas por aclarar con respecto al plazo de caducidad, pero se los dejo en todo caso para después, si tienen algunas preguntas formuladas, para formularme. Muchas gracias por su atención y muchas gracias también, doctor, por su invitación. Muchas gracias, doctora. Le queríamos le queríamos hacer llegar dos comentarios que hicieron en el chat con Bueno, respecto a la caducidad de la solicitud de compensación económica. Steven dice que hay fallos que han extendido el plazo por motivos de violencia de género, y la doctora Estel comenta no debería tener caducidad en caso de hijos o hijas hasta los 21 años. Tenemos una pregunta para hacerle también. La pregunta es, ¿cómo se cuantifica la compensación económica? sí. Bueno, ya un poco lo dije. No debería tener plazo de caducidad. Claro que no debería tener plazo de caducidad, porque todas las acciones patrimoniales no tienen ningún plazo de caducidad. No entiendo el por qué o la razón de ser por qué en este supuesto se ha constreñido a 6 meses. Incluso lo hemos tratado en diferentes ocasiones, en diferentes ámbitos, conferencias. No debe haber plazo de caducidad. Ahora, se plantea la inconstitucionalidad de este plazo y efectivamente hubo algunas excepciones como las que plantean acá en algunos supuestos de violencia de género. En este momento no los tengo a mano, pero sí he tomado conocimiento. Lo que pasa es que mezclar el plazo de caducidad con las cuestiones de violencia familiar es el enfoque que debemos dar. Es una mirada de género. Y a mí me parece que en estos casos, ya en sí mismo la existencia del plazo de caducidad no debería existir, ni tampoco ampararse en violencia de género, porque ya de por sí el plazo de caducidad es violento. Como dije en un comienzo, por mucho que haya jurisprudencia, discúlpenme, descreo un poco en la jurisprudencia, hay muchas imposiciones ideológicas además, pero conozco que hay algunos casos en donde sí se ha hecho lugar al plazo de caducidad, pero la mayoría de los legisladores, que son los que hacen estas normas, pusieron un plazo de caducidad breve por alguna razón. Por lo tanto, creo yo que sí, que tiene razón, el plazo de caducidad no debería existir en aquellos casos que haya hijos menores de edad. Claramente no debería existir. Pero fíjense qué casualidad, el interés superior del niño, gran palabra, gran dogma del derecho contemporáneo, supuestamente contemporáneo, lo tenemos desde el año 83, pero bueno, digamos que ahora todo es contemporáneo. El niño tiene la obligación alimentaria de por vida, y hasta los 21 años, obligación a petición de parte, probando que no puede procurársela con sus estudios. Pero hay situaciones mucho más dolorosas de divorcio en aquellos cónyuges que son muy ancianos, en donde uno de los cónyuges ya son personas de 70, 80 años o más. Entonces, no tienen la claridad de pensamiento ni espiritual como para poder en 6 meses dilucidar los dilemas emocionales. Por lo tanto, si le exigen un plazo de caducidad, es verdaderamente doloroso. Yo entiendo que el plazo de caducidad no debería existir. Coincido con él, que no solamente por la existencia de hijos menores de edad, sino también es una obligación de ejercicio facultativo. Todo aquello que es de ejercicio facultativo no debe ser
acelerada por ningún plazo y menos de caducidad. Usted dice, otra de las preguntas que me hicieron es, ¿cómo se mide la cuota alimentaria, la compensación económica, la forma de computar la compensación económica? Sí, 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 doctora. Ya le repito, ¿cómo se cuantifica la compensación económica? Bueno, la compensación económica, si hay convenio regulador, lo fijan las partes, ¿verdad? En base a la autonomía de la voluntad, las partes dicen, mira, yo te pido este monto, vos me tenés que dar este monto, el otro acepto o no acepto. Si no hay convenio regulador, lo fija el juez, en base a los parámetros que ya dijimos recién, los mostré en el PowerPoint, que es la edad, el acceso a los trabajos determinados, la posibilidad de reinsertarse, las colaboraciones laborales en una empresa familiar, se llaman pautas que tiene el juez para fijarla. Están en el artículo 442, Emanuel. El estado patrimonial que tiene cada uno de los cónyuges al comienzo de la relación y al final de la relación, la dedicación al cuidado de los hijos, eh, la edad y el estado de salud de los hijos, y la colaboración, esta tarea benevolente que yo decía que a veces naturalizamos las mujeres y lo hacemos, bueno, porque es la empresa de mi marido. Entonces, todo eso entra dentro de un cálculo que efectúa el juez. Ahora, si piden un baremo, un listado, una grilla de montos, generalmente se toman los salarios mínimos, los índices, no se establecen ni los índices de pobreza, ni los índices de riqueza, ni ninguna de esas. Se toman más bien muy similar al derecho laboral. Pero esto lo fija el juez. Es variable y de acuerdo a los roles que existan en cada una de las parejas. Perfecto, doctora. Una Otra, última pregunta para ir cerrando, que nos quedan unos 2 minutos aproximadamente. Pregunta, dice, ¿tener licencia psiquiátrica laboral es una causal para solicitar una compensación económica? licencia, Una licencia perdón, psiquiátrica laboral. claro, es una enfermedad. Es causa, si tiene una enfermedad, licencia psiquiátrica, se presupone que hay una enfermedad psiquiátrica, por lo tanto, no solamente es una pauta para fijar la compensación económica, porque esa persona no está en condiciones de trabajar. Es decir, el juez va a ver la licencia psiquiátrica, va a decir, pero esta persona no tiene ingresos. Yo le diría que puede pedir la prestación compensatoria y que seguramente es una de las razones más, si no la más atendible de tener una enfermedad. Y tener licencia por enfermedad no significa que la persona no trabaja porque no quiere, sino porque está enferma. Con más razón. Claro que sí. Si justamente la edad, dice el 442, edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos para fijar la compensación. Claro que sí. Espero haber sido clara. Perfecto, doctora, muchas gracias. Creo que estamos en horario para ir cerrando esta capacitación. Desde ya agradecerle, doctora, por su tiempo y su buena predisposición. Le hago llegar también el agradecimiento del doctor Villa. Así que también agradecer a los que participaron, a los que se siguen sumando, y desde ya hacerle llegar el agradecimiento al doctor Altavilla. Así que un saludo cordial para todos y seguramente nos estaremos viendo en la próxima. Bueno, lo que necesiten, yo con todo gusto y pueda hacerles útil. El tema del derecho de familia es a veces complejo, pero a la vez es apasionante. Sí, hay mucho por hablar, doctora. Así que Hay mucho por hablar y hay mucho también yo aprendo con estas cosas porque he tenido, gracias a estos temas, uno se ha vinculado con otros países y créanme que nosotros tenemos una buena legislación, no es una mala legislación. Lo que tenemos a veces muchos intereses creados de parte de ciertos legisladores, entonces mientras tengamos voz, vamos a seguir aclarando todas las dudas que haya para que las personas puedan plantear
las compensaciones económicas, en este caso la prestación alimentaria, en otros supuestos, así que con todo gusto me tendrán ahí. Muchas gracias. Gracias, Saludos. Saludos para todos, Chao. muchas gracias. Chao a todos, gracias por su atención.